Bueno, esta es como la segunda sesión donde vamos a explorar ya opciones básicas del Data Power, empezar a ver cómo qué opciones o qué cosas se configuran una vez se instala el Data Power, digamos, en un ambiente real de producción de algún cliente. Entonces, en la sesión pasada, digamos, iniciamos la máquina virtual. La máquina virtual queda hasta aquí, hasta admin, que es como si estuviera conectado a puerto serial, pero hemos subido la interfaz administrativa. Entonces, entramos aquí a la dirección que nos dio a través de la interfaz administrativa y usamos el usuario y password que asignamos. ¿Sí? Vamos a seguir usando el web GUI, que es como con el que nos vamos a familiarizar. Como les había comentado también, entonces, digamos, a nivel de interfaz gráfica, tenemos aquí, digamos, como unos iconos, los iconos principales para desarrollar, digamos, a nivel de servicios, para hacer monitoreo y troubleshooting, y para el manejo de archivos y la administración en general del Data Power, que incluye, digamos, el manejo de certificados y la importación y exportación de configuración, que ya llegaremos en su momento a esos temas. Aquí esta parte izquierda pues nos sale el menú donde salen muchas opciones. Digamos, una de las primeras cosas que se hace al configurar el Data Power es configurar, digamos, a nivel de red las interfaces. En teoría, durante la subida del data Power, nosotros solamente conectamos la interfaz administrativa, subimos la interfaz administrativa y accedimos a través de todas las IPs, ¿sí? Entonces, veamos a ver acá. En este caso, lo que les decía, digamos, bueno, por lo menos a nivel de máquina virtual, viene con 4 interfaces, digamos, precargadas, pero las interfaces virtuales, de los datapowers virtuales, uno puede agregarle o eliminarle interfaces como uno necesite, ¿sí? Entonces, digamos, en el hipervisor, digamos, en este caso en VMplayer, uno podría agregarle interfaces adicionales para, en caso que lo requiera, ¿sí? En nuestro caso, pues nosotros conectamos las 4, están conectadas a través de NAT, ¿sí? En nuestro caso la de TH0, que fue la que configuramos, vemos que está habilitada y por DHCP, ¿sí? Tratemos de configurar una siguiente interfaz. Entonces, pues está configurada de forma estática, pero no tiene nada seleccionado. Veamos aquí las opciones que nos da para configurar una interfaz Ethernet, ¿sí? Entonces, uno puede habilitar esta interfaz Ethernet, disponibilizarla para hacer una agregación de links. ¿Eso qué quiere decir? Que por varias interfaces van a actuar como un solo cable, ¿sí? Digamos, varios cables o varios puertos del switch Ethernet van a actuar como un solo cable. Esto ya vemos cómo sería la configuración de esto. Aquí uno le puede asignar la IP primaria y las IP secundarias en caso de que lo requieran. Aquí también se deben asignar el default gateway y las rutas estáticas en caso de que lo necesiten. Una buena práctica que vemos para el Data Power y realmente para todos los sistemas es tener solamente un solo default gateway, ¿sí? Con eso uno puede generar una tabla de enrutamiento que es determinista, ¿sí? O sea, yo podría decir por qué interfaces sale el tráfico que tengo configurado en Data Power a través de las tablas de enrutamiento, que ya vamos a hacer como un pequeño repaso de eso, ¿sí? Esto tiene también adicionalmente otro tab que se llama Standby Control, que básicamente se usa para hacer el balanceo de carga entre los Data Power. Entonces, aparte de la IP que tiene configurada, yo potencialmente podría configurar una IP virtual a la cual, digamos, cuando hagan la invocación a la IP virtual, esta va a ser la encargada de generar el balanceo de carga
entre los dos data power. ¿Sí? Por defecto, los data power vienen con la posibilidad de que esta IP virtual sea activa pasiva. ¿Sí? Entonces, digamos, es decir, todo el tráfico va a llegar solo a uno de los data power. Y en caso de que se pierda ese data power, digamos, otro data power, el data power con la siguiente prioridad, tomaría el control y empezaría a recibir todas las peticiones ahí. ¿Sí? Aquí en la opción de Enable Self-Balancing, esto es, digamos, un módulo, un feature adicional, porque digamos, estas opciones no van a salir en todos los data power, sino solamente en los módulos, en los data power que cuentan con el módulo de Application Optimization. Y al activarlo, lo que nos dice es que, oiga, pues yo voy a manejar los data power en activo-activo. ¿Sí? Esta configuración debe ser igual en todos los data power que hagan parte. Y aquí sale el algoritmo de distribución, que puede ser round robin, 1, 1, 1, 1, o el que tenga menos conexiones abiertas en ese momento, en un momento de tiempo. Y ahí, digamos, estos son como parámetros generales para generar esa IP virtual, digamos, haciendo como un broadcast en la red y notificando, digamos, que esa IP virtual existe. ¿Sí? Y aquí ya pues, le puede poner unas cosas más avanzadas de Ethernet como tal, como digamos, cuál es el tamaño máximo de los paquetes, digamos, sí, si cuenta con flow control, etcétera. Aquí lo ideal es no tocarlo, no tocar estas opciones, a menos que se las pidan explícitamente. ¿Sí? Generalmente también los dispositivos que están al otro lado, como los switches o los enrutadores o el dispositivo al que uno está conectado, digamos, él es capaz de detectar automáticamente el modo físico. ¿Sí? Pues no todos, o de pronto por un requerimiento específico, podría usted necesitar cambiar ese tipo de cosas. Por ejemplo, también la MAC address, digamos, eso es una característica especial, digamos, no todas las interfaces de red cuentan con esto, es que usted puede sobreescribir la dirección MAC de su red Ethernet si lo necesita. ¿Sí? Listo, uno podría configurarlo así. Ahorita volvemos al tema de enrutamiento y la tabla de rutas de un data power. En este caso, pues para nuestro caso vamos a dejarlas en DHCP y con el resto de opciones, digamos, por defecto. Yo podría ver, aquí en el estado, digamos, también hay unos estados de red, por ejemplo, IP Network, o otros parámetros de estado de network. En este caso podríamos ver, por ejemplo, a ver, ¿cuál podemos ver? El estado en los enlaces. Entonces, digamos, yo remotamente podría ver si sí están conectados o no están conectados los cables. Entonces, digamos, en este caso puedo ver que todos los cables se encuentran conectados y las MAC que se las asignaron con sus MTU. Podría ver las IPs que tengo actualmente asignadas. Entonces, digamos, para la ETH1, acá tengo la IP por donde estoy entrando por la interfaz administrativa. Y la ETH1, que es la nueva que acabo de levantar. ¿Sí? Entonces, veamos esto. Digamos, todo el tráfico, la idea de tener estas dos interfaces es que todo el tráfico de administración sea gestionado a través de esta IP y todo el tráfico de servicios que vamos a usar sea administrado a través de esta IP. ¿Sí? ¿Eso cómo lo podemos hacer? Bueno, actualmente si tomamos esta URL, la ponemos, digamos, esta segunda interfaz que la pusimos, intentamos ingresar, pues también podemos ingresar a la parte de administración. ¿Sí? Estoy entrando por interfaces de red independientes. Aquí en la parte de administración, de red, de management,
digamos aquí a través de la interfaz web, yo podría asignar en vez de decir, oiga, este 0.0.0 me dice escuche por todas las interfaces del Data Power para ingresar aquí a la interfaz administrativa, ¿sí? Yo podría seleccionar una interfaz en particular, en este caso la 128, para hacer el ingreso, ¿sí? Entonces aquí tengo acceso normal, pero a través de esta interfaz nueva que creamos, vamos a ver. No deberíamos tener acceso, un momento. Esto de pronto está en el caché, entonces voy a abrir aquí una de esta forma. Entonces, como vemos, ya no tenemos acceso a través de esa interfaz a la interfaz administrativa. Una buena práctica es solamente dejar escuchando las interfaces administrativas por esa IP, por la IP administrativa. Entonces, en este caso voy a cambiársela al Web Management, al XML Management y pues a todas las interfaces que tengo habilitadas. Esta B2B no la vamos a asignar. Y para SSH podríamos activar lo mismo. Entonces, pues nosotros para hacer la prueba, podemos hacer la prueba nuevamente. Es a través de la 28, podría loguearme en Data Power. Pero a través de la 129 ya no debería poderme dejar. Entonces, listo. Aquí ya configuramos correctamente nuestras interfaces de administración. Listo. Sigamos aquí. Entonces tuvimos interfaces Ethernet, ya tenemos dos redes específicas. Obviamente cada red debería significar, digamos, un segmento específico. Generalmente, pues el Data Power es un appliance que está listo, digamos, para ser puesto en una DMZ. O sea, es decir, ¿qué segmentos podría estar conectado a un Data Power? Podría ser el de la DMZ, o sea, es decir, todo el tráfico que viene a Internet, está expuesto a Internet, recibir las peticiones ahí a través, y podría tener conectada, digamos, otra red que vaya, digamos, hacia los servidores internos, ¿sí? Del Data Power. Bueno, o de la infraestructura o de la empresa donde estemos, hace parte de otra red. Y obviamente, pues yo podría conectarlo a múltiples redes que fuera necesario, ¿sí? En este caso, digamos, tenemos una administración y una de propósito general para nosotros, para desarrollo. Pero esas interfaces se nos pueden acabar, ¿sí? Sobre todo, digamos, si yo lo conecto en muchas redes, se me podría acabar el número de cables. Entonces, ¿qué opciones o qué alternativas tengo yo para conectar más redes al Data Power? Entonces, existen para eso las VLAN. ¿Las VLAN qué son? A través de un solo cable de red, usted puede enviar varias redes, simular varias redes. ¿Usted cómo sabe a qué red pertenece cada, digamos, VLAN? Usted marca los paquetes con un identificador de la VLAN. Entonces, usted tiene que estar, digamos, a la par o acorde con los administradores de red de la organización, que en ellos le van a dar, digamos, cuál es el identificador de la VLAN y cuáles van a ser los datos. Digamos, el resto de los datos son iguales. Entonces yo puedo decir, bueno, oiga, esta VLAN va a viajar por Ethernet a través de la interfaz TH1, ¿sí? En este TH1 yo voy a identificar, usted le puede dar un número ahí, no, 300, ¿sí? Y puede poner aquí una prioridad para este tipo de paquetes, para esta VLAN. Y hacer la configuración normalmente como la hace, ¿sí? Primary, Standby Control,
y el tamaño de los paquetes. Entonces, con esto, digamos, con un número limitado de interfaces de red, podría tener un número ilimitado de subredes conectadas a la appliance. Okay. Otro de los temas es a la inversa. ¿Sí? Entonces, digamos, ¿qué pasa si quiero tener más ancho de banda? Igual mis interfaces de red generalmente son de 1 gigabit por segundo, tengo dos de 2 gigabits, pero y también cómo hago yo para manejar la redundancia en redes, ¿sí? Para hacerla como más fuerte, digamos, más a prueba de fallos. Entonces, existe otro tipo de conexión que se llama el link aggregation, que fue lo que vimos ahí, más o menos. Podríamos coger estas interfaces, la TH2, y habilitarla por link aggregation, es decir, que igual esto solamente va a ser una demostración porque no vamos a realizar la configuración como tal. Y podríamos generar una agregación de links, ¿sí? Aquí, digamos, la configuración lo mismo, es lo mismo es configurar una interfaz de red, solo que aquí usted escoge qué interfaces de red van a ser parte de su agregación. Entonces yo quiero que, digamos, que la interfaz 2 y 3 se comporten como solo una red. Entonces, el ancho de banda de estas dos redes se suma y si alguno de los cables se desconecta, el tráfico debería seguir fluyendo a través del otro cable, ¿sí? O si, digamos, si se cae alguna interfaz, digamos, el enlace en el puerto de Ethernet, podría tener la conexión de red en alta disponibilidad, se llama eso, ¿sí? Existen varios modos de agregación. Activo backup es que solamente, digamos, mando el tráfico por un cable y en caso que se caiga el enlace, empiezo a mandar todo por el otro enlace, ¿sí? Este que es el más usado, generalmente, con el protocolo LACP, este sí envía información a través de los dos cables y recibe información a través de los dos cables, ¿sí? Y este transmit base pues es otro protocolo donde usted envía a través de un cable, pero puede recibir a través de los dos cables las respuestas. Si uno, digamos, en Data Power tiene una herramienta muy poderosa, o digamos, o es una herramienta, por así decirlo, autodocumentada. Entonces, digamos, si yo tengo dudas sobre qué configurar en este campo, yo puedo hacerle clic aquí sobre donde está el nombre y él me da una breve explicación de los modos o de las opciones que yo tengo, ¿sí? Entonces, él me dice cuál es el modo activo backup, el transmit base y el LACP. Obviamente con que le diga LACP pues no va a saber usted qué es lo que hace exactamente, ya depende de usted investigar en otras fuentes de qué se trata exactamente este protocolo y cuáles son las ventajas y desventajas o qué le provee o qué le ayuda a la configuración, para que cuando usted esté hablando con las personas que son de redes, digamos, puedan hablar el mismo lenguaje, ¿sí? Aquí, bueno, digamos, estos son los parámetros adicionales de este protocolo de LACP. Usted asigna la IP, default gateway de ser necesario y las rutas estáticas. También puede configurar un string bind control en caso de que lo necesite. Y listo, digamos en este caso aquí tendríamos nuestra agregación en caso de que la necesitemos. Voy a, voy a cancelar esta configuración. Y bueno, tengo estos elementos para generar redes. Pero también podría ser, digamos, el modelo como más robusto que yo he visto. Esto es una combinación de los dos. Entonces, cuando uno está conectando un data power, podría utilizar varias de sus interfaces para generar una link aggregation. Entonces, aumento la redundancia del canal, el ancho de banda del canal, ¿sí? Y sobre ese link aggregation podría crear varias VLANs. Entonces, digamos,
queda un ambiente pues, altamente escalable y con sus interfaces de red también podría configurarlas. Igual, esas definiciones pues ya dependen de la arquitectura que se llegue a un acuerdo con el cliente o donde uno esté implementando el Data Power. No, pues no es una camisa de fuerza armarla como estoy diciendo, es una propuesta. Es importante conocer los elementos que uno tiene a disposición para generar esa interfaz. ¿Sí? ¿Qué otras cosas interesantes tenemos? Aquí en Network Settings, pues realmente es una opción que no he usado nunca, pero lo mismo, digamos, usted puede configurar aquí los parámetros de red. Entonces, cuántos intentos para resolver las direcciones ARP va a generar. Digamos, esto ya es muy a bajo nivel, como muy capa 4. También lo recomendable es no tocar estos parámetros a menos que se les soliciten. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí también salen, pues, digamos, este parámetro también es muy interesante, que es desde qué puerto empiezan los puertos efímeros. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que cuando a mí me llegan, en un servidor, digamos, cuando le llega una conexión, digamos, a través de un socket o una conexión TCP, él lo que hace es levantar un puerto temporalmente e inicia la conexión, la comunicación con ese cliente que me generó la conexión y por el puerto original sigue esperando que se conecten a él. ¿Sí? Estos puertos me dicen desde qué puertos se empiezan a generar esos puertos, digamos, temporales o esos puertos efímeros que solamente duran durante una conexión. ¿Sí? Entonces, eso se empieza de entre el 10.000. Entonces, para no tener colisiones durante esa generación, lo ideal es que los puertos que usted genere dentro del Data Power sean inferiores a este valor que usted le está asignando aquí en los puertos efímeros. ¿Sí? Eso es algo interesante también. Saltémonos aquí esta opción. Hay algo muy importante que son los servicios NTP. ¿Sí? Los servicios NTP básicamente son servidores que le ayudan a uno a sincronizar la hora. Es importante que en una infraestructura todos los servidores tengan sincronizada la hora, ya que a veces se generan validaciones con respecto a esa hora. Obviamente debemos tener la hora bien sincronizada también, por ejemplo, para el tema de logs o el tema de auditoría. Entonces, digamos que la hora que yo genere sea acorde pues, a la hora actual. Entonces, ¿cómo hago o cómo impido que mis servidores estén desincronizando la hora o que todos, digamos, estén usando la misma hora simultáneamente usando un servidor NTP? En Internet hay un pool que uno podría usar. Este pool es un proyecto, estamos ubicados en Sudamérica, podríamos usar estos servidores NTP para sincronizar la hora. Aquí podría agregarlo. Obviamente, digamos, aquí el DNS también debe estar configurado para que resuelva este nombre IP, ¿no? Si no, tocaría agregar la dirección IP como tal. Entonces, podría activarla. Y aquí se modificó y aquí está, digamos, la hora sincronizada. Esta hora pues no corresponde a la actual. Ya veremos por qué. Bueno, un segundo. Aquí también hay unos settings, hay varios settings adicionales. Por ejemplo, uno de ellos es el time settings. Entonces, por defecto, digamos, esto viene con la hora Eastern Time de Estados Unidos, pero tiene como Daylight Time Savings. Entonces, eso no lo usamos aquí en Latinoamérica. Entonces, digamos, tenemos que cuadrar nuestra hora de acuerdo pues, a nuestras propias necesidades. En este caso va a ser Colombia. Vamos a ponerle aquí Colombian Time, COT. Y poner la desviación de la hora. Entonces, Daylight Saving Time, el offset, pues va a ser 0 porque no vamos a tener un corrimiento.
Y aquí el corrimiento de nuestras horas son 5 horas con respecto al actual. Vamos a aplicar. Y ya, pues la hora nos está cuadrando con respecto a lo que nosotros usamos localmente. Eso es un truquito que, digamos que no muchos configuran este tema, pero es importante para que la hora quede bien, ¿sí? Este servidor NTP. Nosotros a nivel de NTP, podemos usar aquí también, podemos ver el status, el refresh status. La última vez, digamos, a qué IP se generó esa sincronización, si fue exitosa o no fue exitosa, y la última vez que se refrescó la hora contra ese servidor. ¿Sí? Entonces no importa la hora que tengamos, ahorita siempre se va a tratar de sincronizar con la hora que esté aquí en este pool de Sudamérica. Digamos, este pool es interesante también porque tiene servidores distribuidos a través del mundo. Entre yo más cerca esté mi servidor NTP, pues menos latencia va a generar y más precisa la hora va a quedar seteada en mi servidor. Entonces, pues por eso escogimos el servidor de Sudamérica y no el global. Veamos otro tema aquí importantísimo, que es el tema de los DNS. ¿Sí? Entonces, yo puedo generar aquí mis servidores DNS, configurarlos. Les explico algunos de los valores superficialmente y como les digo, digamos, también pueden acceder aquí por la ayuda en cualquiera de las opciones, o aquí una ayuda general donde me muestra ya todos los campos, ¿sí? Para conocer un poco más de los parámetros, pero yo les cuento los parámetros como más importantes que yo conozco. Digamos, este campo Search Domain sirve para que los DNS puedan buscar varios nombres. Entonces, digamos, si yo le pongo un dominio, por ejemplo, example.org, entonces cuando yo intente buscar un nombre a través de una URL, por ejemplo aquí, mi server, él va a intentar buscarlo en el servidor DNS a través de mi server o mi server.example.com. ¿Sí? ¿Sí? Entonces él va a intentar hacer la búsqueda así y va a intentar hacer la búsqueda así en el servidor DNS. Entonces cuando yo no lo pongo, cuando yo intento buscar un servidor sin dominio, él podría adicionarle este dominio también para buscarlo, para poner los controles de búsqueda. Aquí pongo varios servidores DNS, en este caso puse el de Google, el principal, pero podemos agregar el secundario, en caso, digamos, de que este no responda. Estos servidores, pues, si no lo conocen, pues son públicos. Busquémoslo aquí. Bueno, aquí están las IPs de los servidores DNS. Me ayudan a resolverlo de internet. Y aquí adicionalmente tengo unos hosts estáticos. Estos hosts estáticos hacen referencia como el archivo etc host en Linux o el archivo host en Windows, ¿sí? Donde yo puedo poner de forma estática, digamos, que un nombre sea equivalente a una IP. Este nombre, digamos, tiene precedencia. ¿Sí? Entonces, en mi caso, digamos, ¿no? Si quiero manejar, digamos, mi servidor privado, digamos, tengo un servidor privado, yo le podría asignar la IP que yo quisiera y en mis configuraciones, cuando yo haga referencia a esos hosts estáticos, pues apuntaré a estas IPs. ¿Sí? Es muy buena práctica que en las configuraciones usemos host y no usemos IPs, ¿sí? Porque digamos, ahorita cuando hicimos aquí en el Web Management, asignamos una IP por la cual podíamos escuchar, ¿sí? Eso realmente también es mala práctica porque cuando usted haga la migración de configuraciones de un data power
al siguiente, digamos que de su data power de desarrollo quiere pasar configuraciones al ambiente de pruebas y no quiere cambiar todas las IPs, simplemente, digamos, podría usar estos nombres estáticos y esta tabla de hosts estáticos sería diferente en cada ambiente, pero sus configuraciones permanecen exactamente iguales, ¿sí? Entonces es muy importante usar los hosts en las configuraciones. Nosotros adicionalmente a eso tenemos otro tipo de host, que son los hosts alias. Estos hosts también son hosts estáticos, pero tienen una peculiaridad. Estos hosts que vamos a agregar acá solamente hacen referencia a las interfaces de red del mismo Data Power. O sea, cómo vamos nosotros a bautizar o a nombrar esas interfaces dentro del Data Power. Entonces, digamos, esta que es la 128, entonces podríamos ponerle Management Data Power, bueno, o pongámosle IDG. Bueno, pongámosle Management no solamente. Podríamos ponerle aquí unos comentarios si quisiéramos para identificar con mayor facilidad la interfaz. ¿Sí? Y agreguemos otro host alias, que se llama Service, por donde van a pasar mis servicios. Tengo host alias. Yo aquí también, bueno, a nivel de estados, podría revisar los hosts estáticos que tengo creados actualmente. Entonces, digamos, en mi máquina tengo estos 4 hosts estáticos creados actualmente, que es el de localhost, que hace referencia a 127.0.1, bueno, .0.1, management, mi servidor privado y service, y aquí dice, digamos, el origen de donde sale este host estático. O sea, en resumidas cuentas, la suma de los dos, o sea, en DNS settings, hosts estáticos, está una parte de los hosts que hace referencia a los hosts externos. Y este host alias hace referencia a los hosts, pero los hosts que son del Data Power como tal, ¿sí? Estos host alias nos van a servir para lo que les decía, digamos, en mis configuraciones no usar IPs, sino usar hosts específicos. Entonces, digamos, si yo quisiera en esta configuración no usar esta IP, ¿sí? No, podría seleccionar aquí y decir, bueno, ¿por dónde quiere exponer el servicio? ¿Por la interfaz de administración o por la interfaz de servicio? En este caso, pues quiero aplicarla en mi interfaz de administración, se llama management. Entonces ya independientemente en todos mis ambientes, esta configuración se va a llamar management. Podría hacer lo mismo con las otras interfaces. Esta está deshabilitada, pero pues podría ponerle en caso que la habilite. Y a través de la management. Entonces, esta es una utilidad muy importante para poner acá las interfaces del Data Power. Yo he visto en varios clientes que crean todas las interfaces, las crean en la pantallita de host alias, ¿sí? Pues se puede hacer, tiene el mismo efecto, porque pues digamos en la lista de hosts estáticos pues aparecerá, pero para efectos prácticos o de utilidad, digamos, este botón entonces perdería su uso porque aquí me listaría todas las IPs por las que puedo y no puedo exponer. Entonces, lo importante es poderlo usar de forma correcta esa interfaz. ¿Sí? Listo. Bueno, algo más que me gustaría mostrar. Aquí recordemos, todos estos cambios que yo he generado hasta este momento se encuentran en memoria, no se han guardado en disco. ¿Sí? O sea, es decir, que si en este momento se me apaga el Data Power, se me reinicia o pasa algo, todos los cambios que he generado se me van a perder. ¿Sí? Puedo revisar aquí
los cambios que he generado y que no se han guardado en la base de datos. Entonces, digamos, pueden ver que aquí generé un DNS, que le agregué un nuevo valor, que le agregué un host estático con estos valores, cambios en las interfaces, etcétera. Todos los cambios que he generado en el appliance. ¿Sí? Podría revisarlo y podría potencialmente, digamos, regresar a alguno de los cambios si quisiera. Pero para ya dejar estos cambios en firme, no importa si reinicio o no reinicio el Data Power, pues le doy aquí clic en Save Configuration para que se guarde ya en firme, digamos, como hacerle commit a esos cambios. Y quedan guardados en la configuración del Data Power. Bueno, un tema que les quería, digamos, de redes, que es muy importante, que les quería comentar es, bueno, digamos, en el día a día nosotros como desarrolladores nos ha pasado lo siguiente, digamos, hemos llegado a un cliente que tiene red Wi-Fi y también tiene una red LAN. Entonces, nosotros pues felices manejando por el Wi-Fi, pero queremos ingresar digamos, al servidor de MQ o al servidor de broker. Entonces toca conectar al cable de Ethernet y nosotros estamos ahí accediendo a ese servidor, pero nos quedamos sin internet. Entonces digamos, no, que ahora necesitamos internet, entonces desconecte el cable y siga navegando por la red Wi-Fi para navegar, ¿sí? Eso es un problema que pasa mucho, no sé si les ha pasado, pero es algo que uno puede controlar, ¿sí? Entonces, es decir, yo le puedo decir a los computadores como, oiga, si yo voy hacia hacia ese segmento o a esta dirección IP, ¿por qué interfaz de red voy a salir? ¿Sí? Entonces, supongamos que tenemos un computador o tenemos nuestro data power y le conectamos 4 interfaces de red. Y yo le digo, oiga, quiero que vaya a google.com. ¿Por cuál de las 4 interfaces de red va a salir el tráfico o la información? Pues eso es algo que podemos generar usando bueno, la tabla de rutas de redes, ¿sí? Que es un tema, digamos, que ya tenemos que investigar por aparte para saber un poco más de eso. Pero pues yo les doy como un poco la explicación. ¿Sí? No tengo un buen... Entonces supongamos que este es mi data power completo, ¿sí? Y yo voy a segmentar dos partes. Entonces, digamos, yo había dicho aquí que la DMZ, supongamos que aquí está la DMZ, ¿sí? Y aquí está mi interfaz LAN, o mi interfaz interna, o mi interfaz organizacional, ¿sí? Tengo 2 redes conectadas. Entonces yo digo aquí como data power, quiero ir a la IP 1234, ¿sí? ¿Cómo sabe si él la tiene que buscar por internet o cómo sabe que él la tiene que buscar a través de la LAN, ¿sí? Entonces yo puedo decir, oiga, si voy a la interfaz 1234, salga por la LAN, ¿sí? Bueno, si voy a la 23456, yo digo, pues es que esa es la verdad, no sé dónde es. Y esa debería salir por la ruta por defecto, ¿sí? Deberíamos tener una ruta por defecto para que todo el tráfico que yo no sé, o sea, yo no sé mapear, vaya y búsquelo a través de esa interfaz, ¿sí? ¿Cómo manejamos eso? A través de rutas estáticas. Les voy a mostrar aquí superficialmente. Entonces, lo ideal también, digamos, la mejor buena práctica es que yo tenga un solo gateway por defecto en el data power. Adicionalmente, ese gateway por defecto, lo preferible es que vaya para internet, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues hay más servidores o hay más tráfico en internet. O si alguien, digamos, está haciendo una búsqueda, es mejor que vaya a hacer la búsqueda hacia internet y no que vaya a buscar en mi red interna, digamos, para tratar de averiguar qué IPs están disponibles en mi red interna, ¿sí? Entonces, en nuestro caso, vamos a poner, bueno, no la vamos a poner, vamos a simular.
que en caso de que eso tenga un default gateway, pues uno le pone el default gateway que requiere, ¿no? Que el default gateway básicamente es, oiga, ¿cuál es el dispositivo o enrutador que sabe cómo llevar esos paquetes hacia su destino, básicamente? Entonces, generalmente, bueno, si la máscara es tipo 32, digo, si es máscara 24, entonces el gateway siempre se encuentra en la dirección .1 y hacia allá va. Y pues debería tener rutas estáticas vacías. ¿Sí? Y para la otra interfaz, ya no tendría gateway de salida por default, sino solamente contaría con rutas estáticas. ¿Qué es crear una ruta estática? Lo que les había mencionado. Entonces, digamos, oiga, si yo voy a este destino, al 1, 2, 3, 4, con máscara 32, esto es una notación de IPs que se llama SID-R, ¿sí? Que es importante que la sepan, pero básicamente esto es cuántos bits tiene prendido. O sea, es decir, esto me está haciendo la anotación de que esto es solamente este IP específicamente. Y aquí yo le digo cuál es el siguiente switch o cuál es el siguiente router que me va a redirigir ese tráfico. Entonces aquí yo le puedo poner eso. ¿Sí? Digamos que esto era otro segmento. Digo, oiga, este router es el que me lo va a llevar por aquí. Entonces, digamos, en este caso, si yo voy a la dirección 1.2.3.4, el tráfico obligatoriamente tiene que salir a través de la interfaz de red ETH1 y sale por allá. ¿Sí? Si por alguna razón ese segmento, digamos, está en dos interfaces, pues la siguiente propiedad que revisa es la métrica. Entonces, él se va también por la métrica que sea más baja. O sea, es decir, la que le cueste menos. Y se va a través de ese camino. Veamos la tabla de rutas. Entonces veamos esta tabla de rutas, qué es lo que nos dice actualmente. Igual estas IPs fueron configuradas por DHCP, entonces se agregan directamente. Entonces dice, oiga, todas las direcciones que vayan al 192.168.0 con una máscara de 24, salga por la ETH0, IP4, bueno, digamos, este es el siguiente salto, o sea, el siguiente switch. Cuando es 0.0.0 es que hay una conexión directa, o sea, digamos, no va a pasar ni a través de ningún switch ni nada, sino pues vaya directamente porque está en la misma red. Pero se puede dar que, digamos, en este caso está aquí agregado esto dos veces, lo cual no debería ser, porque ahorita los tenemos por DHCP, no sirve por pruebas, porque a través de todos los segmentos puedo llegar a la misma interfaz. De mucho, puedo llegar a todas las interfaces, entonces, digamos, él no le va a pasar nada. Pero aquí dice, oiga, para todas las direcciones IP, para todos, digamos, con máscara 00000, ¿sí? Salga por la ETH0 usando este router. ¿Sí? Que aquí es donde está nuestro gateway del NAT. Que fue asignado a través de la DHCP. No lo asignamos nosotros. Sí. Entonces, volviendo un poco al ejemplo también del tema del cable y el Wi-Fi. Uno como desarrollador, uno podría entrar a la tabla de rutas de su computador portátil y agregar una regla, digamos, conectarse al Wi-Fi y a la interfaz de red al mismo tiempo. Y podría poner la siguiente regla. Oiga, si voy a estas direcciones IP que corresponden a MQ o al Integration Bus o es internamente del banco, digamos, es el segmento del banco, váyase a través de la interfaz de red. Uno le puede poner esa. Y para todo lo demás, use la interfaz Wi-Fi de Internet. Entonces, si uno hace esa configuración a un nivel local, pues ya no tiene que estar conectando y desconectando el cable constantemente.
Listo. Listo, aquí. Esta es como la parte de administración. Bueno, esa fue la parte de configuración de red de un Data Power. Para terminar, digamos, aquí en la página, en el menú de estado, puede uno hacer una revisión de las configuraciones o del estado actual de lo que hay actualmente en el Data Power, digamos. Entonces, los DNS cachados. Entonces, digamos, cuando yo trato de resolver un nombre contra un DNS, los datos me quedan aquí, me dice cuánto tiempo de vida le queda antes de volver a consultar en el DNS a qué IP corresponde un nombre, ¿sí? Los search domains, que fue los que configuramos allá como el example, bueno, aquí tiene local domain, los servidores DNS y su estado, los hosts estáticos que configuramos, y hay varias opciones. Las IPs de multicast, link aggregation, ¿sí? Entonces, digamos, también podemos ver los estados de las agregaciones cuando las generemos, o el estado de los enlaces. En este caso, digamos, estos no cuentan con enlace. El balanceador. Digamos, bueno, esto lo vemos más adelante, que es cómo generar nosotros un balanceador. Aquí Network Interfaces también una opción muy importante. Aquí se pueden revisar también las MAC, que si las interfaces están arriba o abajo, cuánto es el tamaño máximo de bytes por paquete, cuántos bytes ha transmitido, cuántos ha recibido y si ha generado errores o pérdida de paquetes durante la comunicación. Pues también puede reportar ese tipo de problemas de pérdida de paquetes. Lo que les decía de la tabla de enrutamiento, esta es como la tarea para la próxima sesión, es buscar videos en YouTube, buscar en documentación en internet, qué es eso de las tablas de enrutamiento y cómo se utilizan en los dispositivos, porque esto no es un tema de Data Power, sino es un tema para todos los servidores. Aquí podría ser también, digamos, un análisis de los paquetes transmitidos por 10 segundos, 1 minuto, 10 minutos. Actualmente dice aquí las estadísticas están deshabilitadas, podríamos activarlas. Que aquí dice, digamos, que cada cuánto hace una medición, digamos, aquí está haciendo la medición cada segundo para tomar esos datos. Y aquí, digamos, bueno, con el tiempo ya podríamos ver cuánto es la transmisión de paquetes que se ha generado en el dispositivo. Y por cada interfaz de red segregada. Aquí también podría ver qué puertos están actualmente abiertos en Data Power. Entonces, digamos, aquí están los puertos locales. Entonces, digamos, el puerto 9090 está abierto y tiene todos estos threads generados. Aquí también el 5050, el 5054. Aquí me dice qué componente del Data Power es el que está usando esa IP y el estado, digamos, de cada uno de esos. Lo que le hablaba también de los puertos efímeros era cuál puerto estoy usando actualmente. Entonces, realmente me accesaron para este thread específico o esta conexión específica. Me invocaron a través del puerto 9090, pero cuando el servidor me asignó un puerto, me asignó el 49.451, que está por encima del rango de los 10.000. En esta columna deberían estar todos los puertos por encima del rango de los 10.000. Aquí hay un resumen también de las conexiones, de cuántas están establecidas, cuántas están en espera, cuántas cerradas. Y también podría ver el estado de las interfaces VLAN, si tuviera configuradas, para ver ahí los temas de red. Listo. Pues no sé si tengan algún tipo de duda, preguntas. Si los aburrí, o si fue muy interesante, no sé. ¿Aló? ¿Están ahí?
Sí, sí, aquí estoy, Manuel. Sí, también. Vamos. ¿No tiene propuesta comercial? No sé si entendieron todo, ¿tienen algún tipo de pregunta? Es una bolsa de arena, pero Sí, pues en esa parte, digamos, de las rutas para hacer como como esa clasificación que indicaba Manuel, pues me parece como útil también si hiciéramos como en esta infraestructura que nos van a pedir, por ejemplo, sería chévere de pronto no sé, como una indicación de cómo ellos piden o cómo normalmente se maneja esa. Sí, digo yo, ¿no? No, pues ustedes a dónde van, eso ya está configurado, digamos, los datapower están configurados, están andando, eso es un trabajo que se hace generalmente al principio, también rara vez se agregan, digamos, rutas estáticas específicas, eso ya está allá, pero pues es importante que lo sepan, lo conozcan, en caso también para hacer temas de troubleshooting en comunicaciones, etcétera, ya tienen ese conocimiento Exactamente. ahí. Pero la verdad es que para donde van ustedes ya esas configuraciones están generadas. ¿Sí? Esto, digamos, se hace generalmente apenas se instala un nuevo data power en alguna parte, o sí, es parte de la configuración inicial. Listo, muchachos. Si no hay más preguntas, sí les recomiendo que revisen los temas de tablas de enrutamiento porque pues mucha gente se confunde también con eso. Entonces echarle una repasada, poder ver esos temas. Bien. Vale, Manuel, muchas gracias. Pues mira que veo que son como demasiados temas de redes, ¿no? Y uno que no está acostumbrado a ver tantos temas Sí, es que de- el data power tiene que pensarlo que es un dispositivo que vive como en los dos mundos, ¿no? Es más o menos es un dispositivo de red, pero también es un servidor, es un aparato de seguridad. Entonces, es algo que abarca los dos temas. Vale. Manuel, ¿laboratorios tienes de pronto como para ir? Porque digamos en la parte teórica ya pues tú no la estás enseñando, pero de pronto tienes laboratorios, ejercicios para ir haciendo. Sí, voy a compartirles mi carpeta de Drive, donde tengo toda la información, digamos, hay otras presentaciones, hay tutoriales, hay bastantes cosas para que puedan ir revisando, digamos, en sus tiempos libres mientras tenemos estas sesiones. Ok, Esa manera, sí, muchas gracias. vale. Bueno, Manuel, todavía no se sabe la entrevista si es el martes o miércoles, pero